Una de las primeras acciones de la Asamblea Nacional ha sido emitir esta resolución que condena en el ámbito político al expresidente Guillermo Lasso, pero es una resolución que no tiene un carácter vinculante, más allá de este pedido a la Fiscalía para que de encontrar algún indicio realice la investigación del caso. Se lo señala como responsable político de peculado. No se pudo, la censura ya se ha explicado jurídicamente por qué no se podía, pero desde el punto de vista político, ¿cómo queda la Asamblea después de este paso que ha dado? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Vicenia, Alexis, ¿cómo están? Creo que hay que ir al fenómeno, digamos, ¿no? El tema de ayer fue anecdótico, que puede ser importante en tanto y en cuanto se quiere cerrar el círculo político, ¿no es cierto?, del gobierno de Lasso, pero creo que hay que hacer un análisis mucho más profundo, finalmente, y Uh-huh. tiene que ver con esta disputa de lo nuevo y lo viejo, que como hipótesis lo planteo, podría haber sido lo que llevó finalmente a Daniel Noboa a la presidencia. De acuerdo a Clima Social, en esta encuesta posteleccionaria que hacen, que es supremamente interesante, que incluso define arquetipos, ¿no es cierto?, del votante postelecciones, cuando le preguntan a la gente por qué usted votó por Daniel Noboa, un 53.2% te dice porque representa lo nuevo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque finalmente, ¿no es cierto?, parecería ser que ni social cristianos ni Revolución Ciudadana empiezan a entender qué es este concepto de lo nuevo. Es decir, seguir insistiendo en un juicio político a Lazo que con razón o sin razón, no estoy discutiendo eso, sino estoy haciendo un análisis más estratégico político, en vez de, por ejemplo, anunciar ya la agenda legislativa que debe presentarse, o plantear finalmente proyectos de ley, o insistir en el juicio político, por ejemplo, en contra de la fiscal, quizás eso podría seguir representando lo viejo, ¿no? Lo nuevo, ¿no es cierto?, podría ser el plantear soluciones. Es decir, yo pensaba específicamente en la Revolución Ciudadana, ¿no? Y cuando hago este parangón de análisis en esta matriz cartesiana de lo nuevo y lo viejo, decía lo viejo otra vez, seguir insistiendo en el juicio político a la fiscal, con razón o sin razón, no estoy discutiendo eso, ¿no es cierto? Pero el juicio político a la fiscal frente, por ejemplo, a esta ley que va a facilitar o que va a alivianar las deudas a los estudiantes que ha presentado la misma asambleísta Jairén Noriega, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana. Esa es una matriz comparativa de lo nuevo y lo viejo. Es decir, si esta asamblea quiere estar en tono a construir este concepto de lo nuevo, creo que tiene que ir más en el tema de solucionar los problemas de la gente, más allá de los juicios políticos, digamos, ¿no? Uh-huh. Hola Pedro, qué gusto saludarle, buenos días. Esto pasa porque la conflictividad política, digamos, está ahí y sigue muy fresca. Hay quienes la han superado. A mí me llama poderosamente la atención, de manera positiva, no escucharle en sus discursos a Daniel Noboa refiriéndose al expresidente Lasso, al expresidente Moreno, al expresidente Correa como los culpables de, ¿no? Sino hablar del presente e ir hacia adelante. Me ha llamado poderosamente la atención, pero hay quienes, como usted bien señala, no lo están entendiendo así. ¿Qué pasa con quienes sí? O sea, la iniciativa esta que usted ha señalado con nombre y apellido, la de Jairén Noriega, debería ser algo sobre lo cual se discuta, y ojalá hayan otros temas adicionales que sean sobre los que estamos hablando. Pero hoy hablamos del conflicto, el conflicto y la novela de la señora Abad, que si se peleó con Noboa y que si se va o no se va a Tel Aviv, el conflicto del correísmo con la fiscal, etcétera. Porque somos un país de sucesos y no de procesos, somos un país de anécdotas y no de fenómenos, ¿no? Es decir, lo que quiero plantear es probable que estemos viviendo, yo odio hablar en absolutos, yo no digo el Ecuador, hay un cambio generacional, porque al día siguiente el Ecuador nos demuestra que no, Así. digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el 2021, cuando todo el mundo decía, es un cambio generacional, se viene un cambio generacional, ganó un banquero de 60 años. Entonces, es muy difícil hablar finalmente de cambios generacionales y de absolutos en el Ecuador. Lo que estoy planteando es, si es que es verdad que en el Ecuador se está construyendo este concepto de lo nuevo, de la nueva política, que no necesariamente puede ser bueno o malo, sino es un nuevo concepto de lo nuevo, ¿verdad? Que no sabemos cuál es el arquetipo de lo nuevo que se va construyendo, ¿para qué insistir en lo viejo finalmente, no? Es decir, yo por lo pronto soy incapaz de reconocer cuál es la agenda legislativa de los bloques parlamentarios con respecto a pobreza, con respecto a acceso a educación, con respecto a acceso a salud. Lo que sí sé es que Construye no quiere que Correa vuelva y sí sé que Revolución Ciudadana quiere que Correa vuelva. Es lo único que sé. Es decir, hay que plantear finalmente si es que lo nuevo es el criterio político transversal que se está jugando, hay que entender ese concepto, hay que darle forma, hay que resignificar y hay que plantear soluciones finalmente, ¿no?
Ahora, las primeras acciones del gobierno, doctor Donoso, esta ruptura con la vicepresidenta, esta indiferencia que ha tenido incluso en la respuesta hacia las denuncias y reproches que le ha hecho la segunda mandataria, el hecho de ponerla a trabajar fuera del país, en Tel Aviv, ha nombrado ya su nueva cúpula militar y ha enviado una ley de reforma tributaria a la Asamblea Nacional. ¿Cómo analizar estos pasos que ha dado en sus primeros días el gobierno? Que finalmente se quedan en el círculo de los que analizamos la política, ¿no? A la señora de la tienda le importa un comino si la señora Abad se va a Tel Aviv o se queda en Ambato. Es decir, no hay impacto finalmente, ¿no es cierto? La gente ahorita quiere saber cómo vamos a parar los apagones, ¿no es cierto? Que dicho sea de paso, de acuerdo a la Cámara de Comercio de Quito, representa más del 80% de las pérdidas de los comercios de Quito, es una locura. ¿Cómo se va a acabar la inseguridad? Que de acuerdo a la Cámara de Comercio de Quito, representa un 60% de pérdidas. Es decir, ¿qué es lo que va a suceder? Eso en verdad finalmente a la gente le importa y creo que lo nuevo, planteando como hipótesis, va relacionado con eso finalmente, con cómo el nuevo gobierno, ¿no es cierto?, te plantea soluciones. Podría sonar esto como un costal de obviedades, pero no lo es finalmente, porque hay una resignificación de un concepto, y cuando hay resignificaciones de concepto, eso hay que regresar a ver. Ya en el ámbito político, finalmente, podemos nosotros discutir los que vivimos de analizar la política, si está bien, si está mal, etcétera, pero recordemos que este es un gobierno de 1 año 8 meses, y en donde ahorita el tejido social está tan quebrado y tan destrozado, que ese año 8 meses en verdad no es por el calendario, sino es por el contexto. A mí me preguntaban, ¿es mucho o es poco para hacer cambios en el país 1 año 8 meses? El calendario no te lo va a decir, te lo va a decir el contexto, pero en un contexto tan complicado como el que está viviendo el Ecuador, con estos niveles de pesimismo y de humor social terribles, con estos, digamos, niveles finalmente de rompimiento del tejido social, como les decía, con 159 suicidios del 7 de octubre en Quito, con 4 de cada 10 dólares ejecutados de inversión pública que nos dejó el gobierno de Guillermo Lasso, el tiempo no es suficiente, ¿no? Entonces, más allá de estas discusiones del cambio de la cúpula militar, que me parece que es lógico, ¿no es cierto? El cambio de la cúpula policial, que me parece que es algo lógico, el envío de una ley tributaria económica urgente, que tampoco dice mucho porque el gobierno no ha salido a defenderla, ese quizás, como les digo, se queda en nuestro ámbito, ¿no es cierto? Pero creo que el gobierno necesita más oxígeno político de la cotidianidad que el oxígeno político que le podemos dar los analistas políticos. Y ese oxígeno político, Novoa, entiendo, esta semana sobre todo, lo está buscando. Las fotos, Pedro, usted que entiende mucho sobre el tema de la comunicación política, la foto que logró Novoa recorriendo el metro con Kronfle y con Pavel Muñoz, la foto de ayer con la prefecta del Guayas, ¿qué nos dicen? Yo veo un presidente que está justamente buscando ese oxígeno del que usted habla. Sí, yo lo veo también, lo que no estoy viendo es que hay una estrategia consolidada, es decir, lo que estoy viendo finalmente es que pueden ser esfuerzos totalmente aislados, ¿no? A mí me sorprende mucho, por ejemplo, que quien salga a defender la reforma tributaria o a criticarla no sea el mismo gobierno, es decir, tienes muy poca comunicación de parte del gobierno desmitificando cosas, ¿no? Bruno Latour, que es este filósofo que recién falleció, que me gusta mucho citar, en una entrevista con El País hace varios años, él decía, en el siglo XXI los hechos no se defienden solos, hay que salir a defenderlos. Y el gobierno finalmente, yo siento que no está jugando al proceso de desmitificación. No veo, por ejemplo, que sea un gobierno que explica la reforma tributaria, por ejemplo. ¿Pero por qué cree que no lo explica, doctor? Si no lo explica, ya da lugar a especulaciones, elucubraciones sobre el contenido de esta normativa. Sí, totalmente de acuerdo. No sé la razón finalmente, ¿no? Pero veo que no lo está logrando, ¿verdad? Veo que se queda mucho en el silencio y eso provoca lo que usted muy bien acaba de decir, la conformación de mitos. Las fotografías son importantes, creo que sí, está demostrando, por ejemplo, que yo he venido a solucionar problemas y si me toca sentarme con Dios o con el diablo, lo hago para solucionar los problemas. El metro de Quito es una explicación de eso, ¿no es cierto? El quinto puente me genera un poco de dudas porque si bien, digamos, se sienta con la prefecta del Guayas, no vi ahí al alcalde de Guayaquil, es decir, lo que siento finalmente es que se lo hace intuitivamente y no con una estrategia. Puedo evidentemente estar equivocado, pero no veo que hay una estrategia consolidada para reconceptualizar y resignificar esto de lo nuevo finalmente, ¿no? Pero las fotos están ahí, nos podrían decir algo. Las relaciones que ha construido Novoa, digamos, dejan también ver algunas cosas como, digamos, buenas intenciones, lo que acabamos de hablar, pero usted acaba de citar algo, ¿no? La ausencia de Aquiles Álvarez, y parece que ahí, digamos, no hay una buena relación, y no sé si pasa por el tema político o por lo personal.
Hay que recordar también lo que fue el discurso de Aquiles Álvarez durante las festividades de Guayaquil, por ejemplo, cuando se refirió a que Daniel Noboa estaba celebrando unas cuadras cerca. Hay un problema de carácter o de índole personal que podría irse resolviendo. Pero hay una cosa que me llama poderosamente la atención, Pedro, y que valdría la pena que usted nos dé su opinión porque yo veo a Noboa siendo él el operador político de su gobierno. Es decir, cuando se operó la mayoría legislativa que actualmente está funcionando en la Asamblea para destrabar la elección de autoridades, por el PSC operaba Cronfle y por la Revolución Ciudadana Viviana Veloz, pero por parte de ADN quien estaba operando era directamente Noboa. No tenía un jefe de bancada, no había un ministro de gobierno ni un secretario de la política, era directamente él y parece que él quiere tener mucho control sobre eso. ¿Qué nos dice con esto el presidente Noboa? A ver, digamos, mi sensación es la misma, no sé si lo vería él como el operador, no tengo esa información, pero sí veo que hay una ausencia de operador quizás, o sea, más bien lo plantearía ahí, ¿no es cierto? Y una ausencia también de vocerías, entonces, no sé si es por un proceso de acomodación, de que se están reacomodando las fichas, que recién están estableciendo como la estrategia, pero claro, no veo, por ejemplo, un spokesman de parte del gobierno, no veo un vocero de parte del gobierno. Ni siquiera Roberto Izurieta, ¿no? Que ha salido a hablar, que ha manejado de alguna forma la crisis esta de la vicepresidenta. Sí, entiendo que finalmente sería él, ahí hay que plantear esta gran pregunta. Es una buena idea que el secretario de Comunicación sea el vocero de la presidencia. Hay millones de respuestas finalmente, ¿no es cierto? El señor Izurieta, obviamente yo no lo voy a cuestionar porque es una persona con altas calificaciones del ámbito de comunicación política, pero hay corrientes que te dicen que no, hay corrientes que el secretario es del estratega y que más bien deberías tener, digamos, un vocero y una vocería, hay corrientes que te dicen que no, que el mismo presidente puede ser el vocero. El problema es que cuando el presidente es del vocero no tienes fusibles para quemar finalmente, ¿no? Entonces, un error. Lazo representó a este país y nos deja una cosa súper importante. Yo creo que estamos siendo muy injustos con Guillermo Lazo, que nos enseñó que es casi una clase de lo que no hay que hacer. Es decir, yo cuando recorro a los errores que hay que hacer, regreso a ver a Lazo. Recuerden, Lazo finalmente era el principal vocero en el tema de la inseguridad al inicio de su gobierno, y él dijo, yo me voy a encargar personalmente del tema de la inseguridad, ¿no? Fracasó totalmente. Yo me voy a encargar personalmente de X, Y o Z. Entonces, cuando él se convertía finalmente en el principal vocero, ¿no es cierto?, no podía administrar, ¿no es cierto?, sus emociones y se comía los titulares de quizás obras importantes de su gobierno porque el titular era otro, ¿no? Recuerden finalmente cuando entregó, no me acuerdo qué eran, me parece que eran alguna obra, algunas casas, en sus declaraciones de entrega dijo, y aquí hay un banquero serrano. Cuando anunciaba el retiro de la mascarilla, el fin de la pandemia en Ecuador, lo tengo en la memoria. Perfecto, ya estoy viejo, ya no me acuerdo, pero es exactamente eso finalmente, ¿no? Es decir, la gran noticia de ya no hay que usar mascarilla se vio opacada por un ataque gratuito contra una persona X finalmente, ¿no? Es decir, no lograba posicionar titulares. Entonces, cuando tú eres el presidente, ¿verdad? Y eres el único fusible y el único vocero, es incorrecto que cumplan esos dos roles. Es mejor que puedas tener un vocero que incluso pueda ser quemado y retirado y cambiado finalmente, ¿no? Pero yo aún no tengo claridad de quiénes son los voceros, quiénes son los operadores, cuál es la estrategia, cuál es el objetivo, cuáles son los planes, cuáles son los fines. Me cuesta mucho aún identificar eso en el gobierno de Noboa. Y el manejo de la comunicación, usted mencionaba las calificaciones que tiene el señor Izurieta de amplia trayectoria en el tema de la comunicación. Hasta el momento, ¿cómo se ha manejado comunicacionalmente el gobierno? Digamos, yo tengo muchas críticas ahí, constructivas igual, pero finalmente no tienen que ver con el señor Izurieta, tienen que ver con esta lógica de haber esperado, por ejemplo, 5 semanas de que Noboa se siente para empezar a tener certezas, ¿no? En estos niveles de angustia y de incertidumbre tan profundos, el presidente Noboa fue presidente a las 2 horas en que finalmente obtuvimos los resultados de segunda vuelta. Y el problema de dejar el silencio es que el silencio, en política el silencio, ¿no es cierto? Y los vacíos no se quedan vacíos ni en silencio, alguien los llena finalmente, ¿no? Y muchas veces se llenan de rumores. Y se llenan de rumores y esos rumores construyen mitos, esa es la metodología que nosotros utilizamos. Y después tienes que salir a desmitificar. Entonces, en este proceso de lanzar nombres, de tener, digamos, este gabinete que no sabías quién era en verdad, etcétera, puede ser una estrategia inteligente, pero yo creo que es una estrategia que más te pasa factura porque te genera esos mitos que después te toca desmitificar finalmente, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió que haya un silencio muy profundo y una ausencia conceptual, política y física del presidente y que después, recién con la posesión, vaya tomando cuerpo finalmente esa dirección. Dicen que es una nueva comunicación.
para mí el silencio finalmente nunca es una nueva comunicación, sea en redes, sea en TikTok, sea en donde sea finalmente, ¿no? Es decir, creo que hay una ausencia ahí de construir esta línea narrativa. El ejemplo que le estoy poniendo, el tema de la ley económica urgente, ¿no es cierto? No he escuchado yo un vocero de parte del gobierno que salga finalmente a explicarlo. Siempre son otros, siempre son terceros. Yo creo que eso sí le va a pasar factura al gobierno. Estamos tal vez confundiendo, y yo ahí de alguna forma también creo que discrepo con lo que dice Pedro respecto al tema del silencio. Si confundimos silencio con hablar poco, porque una de las cosas que ha sido además reiterativo Daniel Noboa, el presidente, desde su primer discurso es: hablo poco pero espeso. Lo ha repetido un par de veces durante la entrega de credenciales, la posesión también. 2 discursos de eventos pomposísimos que tienen toda la parafernalia del poder, la alfombra roja, la etiqueta, en donde habló 7 minutos. Pero en esos 7 minutos, me parece a mí, dio mucho contenido para el análisis, ¿no? Desde lo político, desde las líneas que quería generar su gobierno. Y yo quiero compararle con algo que pasó esta semana mismo, Pedro. Una rueda de prensa convocada por la vicepresidenta Abad, en donde habló de todo, pero no dijo nada. Una rueda de prensa donde no había un hilo, salió y dijo un montón de cosas. Al siguiente día concedió una entrevista al colega Milton Peras de Entre Amazonas, se contradijo de lo que había dicho antes. Entonces parecería que hablar poco da mejores resultados, que eso es lo que además ha manejado hasta ahora el presidente. No, no necesariamente, digamos. O sea, no necesariamente hablar poco es bueno y no necesariamente hablar mucho es bueno. Depende del contenido. Depende de lo que digas. Por ejemplo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, tomemos en cuenta esta puesta en escena del ministro de Finanzas, ¿no es cierto?, dando declaraciones y explicando el estado del arte de las finanzas en Ecuador. Me pareció súper importante, supremamente claro, ¿no es cierto?, el plantear finalmente cuánto hay en caja, cuánto es la deuda, el déficit fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando le tocó al presidente plantear, él solo hizo el anuncio del qué, pero no explicó finalmente los detalles. ¿Cómo? Es decir, la comunicación, mientras más específica es mejor, y esto no quiere decir que sea larga. O sea, una comunicación espesa, ahí hay que ver finalmente cuál es el término espeso, pero una comunicación espesa, ¿cuál es el objetivo finalmente? El objetivo es no permitir que la incertidumbre gane finalmente tus argumentos. Ese es el objetivo de la comunicación. Pero cuando tú anuncias que se viene una ley económica urgente, pero no anuncias cuál es su contenido, no anuncias qué tiene, cuál es la ventaja, en qué nos va a ayudar, dejas finalmente ese espacio para que venga una ley económica urgente y tus antagonistas vayan diciendo no es suficiente, no tiene cambios estructurales, no sirve para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, reitero, ¿no es cierto? Hablar mucho no te garantiza nada, hablar poco no te garantiza nada. Específicamente lo que hay que entender es qué tengo que desmitificar, ¿no es cierto? Y cuáles son los puntos que tengo que yo posicionar. Lo puedo hacer en 4 minutos o lo puedo hacer en 7, ¿no? Por ejemplo, el discurso del presidente Noboa en la posesión puede ser un discurso nuevo que te representa un cambio, pero finalmente que sigue enarbolando el qué y no el cómo. Es decir, él habló de no voy a continuar con las venganzas, de acuerdo, voy a fundar un nuevo Ecuador. Ok, ¿qué es un nuevo Ecuador? Un nuevo Ecuador es en el que finalmente ya no hay apagones, un nuevo Ecuador es en el que ya no hay violencia, un nuevo Ecuador es en el que vamos a trabajar desnutrición crónica infantil, que es el tema de moda. Es decir, ¿qué es el nuevo Ecuador? Cuando un concepto se va resignificando y construyendo, necesita darle condumio finalmente, ¿no? Yo por lo menos no veo que eso se esté trabajando. Ahora, doctor Donoso, como promesa de campaña, el presidente dijo que va a eliminar la tabla de consumo y vimos una imagen del presidente rompiendo un documento y anunciando la eliminación de esta tabla de consumo de umbrales de consumo de droga. Lo cierto es que si se lee detenidamente el documento, se ve que lo que van a hacer es reemplazar esa tabla por otra tabla. O sea, no hay tal eliminación formalmente dicha. Igual con el tema de la empresa coordinadora de empresas públicas. Pero finalmente el presidente envía ese mensaje de que está cumpliendo con sus ofrecimientos de campaña. ¿Cómo analizar esa parte? Esa es otra cosa también interesante, ¿no es cierto? Simbólicamente hay un rompimiento de una tabla, ¿no es cierto? No sé qué, y claro, como no sostienes del hecho post-hecho, ¿verdad?, te empiezan a llenarlo finalmente. Entonces hay especialistas, yo no soy especialista obviamente, que te dicen no sirve de nada eliminar o derogar ese decreto o ese acuerdo, porque eso está en el COIP y eso está en la Constitución, por lo tanto no tiene ningún sentido. Entonces, lo que les digo, ¿no es cierto? Un hecho hay que salir a defenderlo, en el antes, en el durante y en el después. Uno no solo puede salir a romper una hoja y dejar finalmente que la opinión pública interprete ese simbolismo, digamos, ¿no? Tiene que sostenerlo, digamos, en el poshecho, ¿no? Todas esas cosas funcionan y deben funcionar en el sentido de poder sostener estas decisiones. Como usted bien dice, ¿no es cierto? Elimino la tabla de drogas, ¿verdad? Pero ¿qué lo va a reemplazar? Y si no lo va a reemplazar, ¿para qué? ¿Por qué? No estoy entendiendo. Entonces, se deja finalmente un tema en el aire que alguien más lo va a interpretar. Ahora, lo que me parece también
interesante e importante, y ese podría ser el objetivo, y lo lanzo como hipótesis, es que tienen mucho cuidado del manejo de la expectativa, y eso sí es estratégicamente importante, ¿no? Recordemos finalmente que Guillermo Lasso llegó con una expectativa altísima. Yo siempre utilizo esta cifra. En junio del 2021, de acuerdo a ese datos, Guillermo Lasso tenía 70% de aprobación positiva de gestión, no de imagen, no de credibilidad, de gestión. Es decir, estaba el señor 30 días en el poder y la gente lo calificaba como sobresaliente 7 de cada 10. Eso era elevar la expectativa de algo que tú no puedes controlar. Quizás ese es el objetivo de este gobierno. Bajar la expectativa y hacer 3 o 4 cosas de lo anunciado, ¿no es cierto?, para que el escrutinio público no sea tan duro, digamos. Lo dijo en ese corto discurso, algo que es súper importante y que parecería además que pueden resultar cosas intrascendentes, pero da también, creo, entender que Daniel Noboa sabe mucho de este asunto de la política, de lo que comunica bien y de manera eficiente, porque él en uno de los tramos del discurso de oposición dijo, acá lo importante no es cómo llego, es cómo me voy. Porque él también llega con 75% de aprobación. Lasso se fue con el rechazo de más del 90% de ciudadanos. Creo que importa mucho también cómo irse, si las cosas dan resultado de principio a fin. Pero no solo cómo irse, cómo se sostiene. Claro. O sea, si lo fácil es llegar finalmente, por lo supuesto, difícil es sostenerse en este momento tan complejo para el Ecuador, ¿no? Claro. ¿Y qué debería hacer? O sea, ¿cuál debería ser la estrategia para sostenerse, además de estos anuncios, con una situación tan compleja como la que tiene el Ecuador? Es muy complejo como determinar una cosa que hay que hacer, ¿no? Pero lo principal sí es de entender el Ecuador que estás gobernando, ¿no? Y por ejemplo, el Ecuador que estamos viviendo ahora es un Ecuador deficitario de información, no se sabe, no se entiende, no hay información real, no sabes finalmente en qué estado están los distintos temas, creo que hay que levantar mucha información, creo que hay que entender también las disputas políticas en las que están, ¿no? Una de las preocupaciones que yo he planteado es que quizás la negociación ejecutivo-legislativo le salió súper fácil a Noboa, pero finalmente Noboa no es un jugador de peso en la guerra interfunciones, por ejemplo, ¿no? Es decir, o por lo menos no sabemos cuál es el juego, qué va a hacer finalmente el presidente en esa disputa interfunciones donde se están disputando los unos y los otros la justicia, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil como determinar qué hay que hacer, pero lo principal sí sería entender el Ecuador que se está gobernando.